Aleluya, hermoso devocional, ¿verdad, iglesia? Gracias a Él por dejarse usar por el Señor. En esta mañana queremos compartir con la iglesia una palabra que se escogió para la campaña de aniversario. La misma está en 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que puede ser que suene un poquito diferente a la Reina Valera, pero tiene un mensaje hermoso. Así que en el nombre del Señor, cuando usted la encuentre, 1 Corintios 16, verso 13. Usted sí puede ponerse en pie. Se me encantó algo, iglesia. Se puso en pie y no sonaron las sillas. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 16, verso 13. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Buen pastor, permite que tu firmeza en esta mañana sea con tu pueblo. Permite, Señor, que nuestra fe nunca falte. Y ayúdanos, Dios, a estar vigilantes ante estos tiempos. Esta es tu palabra, está en tus manos. A ti damos gloria y honra. Atamos y reprendemos todo lo que venga en contra de tu palabra. Permite que nuestra mente se conecte a la luz de tu palabra, que nuestros oídos escuchen el mensaje de tu palabra. Y a ti, solo a ti damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Ven que no suena, no suena. Yo me estoy gozando, yo no sé usted, pero yo me estoy gozando. El tema en esta mañana: una iglesia que se reafirma en la fe. Miren que está a su lado y dígale: hoy es momento de reafirmarnos en la fe. Mire, una iglesia que se reafirma en la fe es llamada por el Señor a revisar su historia. Tenemos hoy fiesta, cumplidos 44 años de historia. Y en medio de ese cumpleaños vemos que a través de la historia Dios prometió y Dios cumplió. ¿Se acuerdan cuando los cultos se daban allá en la esquinita, en la esquina? Digo, yo no estaba en esa fecha, pero como me han contado, ¿verdad? ¿Cuántos estaban allí en aquella fecha? Amén, gloria a Dios. Se daban cultos sazonados, llenos de presencia del Espíritu de Dios. Ese Dios que sigue todavía marcando la historia con su presencia divina. Ese Dios que no es mudo. Ese Dios que habla. ¿Cuántas personas no han pasado por su iglesia? Personas que marcaron tiempos en este lugar. Óigame, y una iglesia que se reafirma en la fe no puede olvidarse nunca del fundamento firme que le llamó, la comisionó y le escogió para que usted esté en este tiempo, en este lugar, adorando y glorificando su nombre. Si analizamos la palabra reafirma o reafirmar, según el diccionario de lengua española, tiene dos significados abundantes. Uno es afirmar de nuevo.
Pero me añade la palabra confiar, confirmar, ratificar, aseverar o asegurar. Entonces, cuando busco el segundo significado, es reforzar una postura o una condición. O sea, me tiene la palabra reforzar, luego añade revalidar, consolidar y afianzar. Pero entonces, cuando nosotros como iglesia buscamos reafirmarnos en la fe, para poder como iglesia reafirmar la vida de nuestra iglesia, reafirmarla en la fe, necesitamos hacer un análisis de lo que Dios nos pide a través de su palabra. Quiero pedir a Dios. Miremos por un momento en Hebreos 10, del 23 al 25, mire cómo dice: mantengamos firme. ¿Qué hay que mantenernos? Firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que prometió hasta el día de hoy cumplió. No ha fallado, ha cumplido. El que prometió a través de los años su presencia, ha estado en medio de su pueblo. El que prometió a través de estos 44 años, aleluya, ha sido un Dios que en medio de los procesos ha estado presente. Un Dios que no falla, un Dios que ha sido fiel, un Dios que ha mantenido de pie a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y sigue diciendo el texto bíblico: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el norte. Que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Pero no solamente dejar el amor ahí, sino que ese amor llevarlo a otros en buenas obras. Que cuando haya una necesidad, como hasta el día de hoy lo ha hecho la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santolaya, no se quede con las manos cruzadas, sino que vaya a suplir la necesidad. Hay gente que necesita, aleluya, el abrazo tuyo, amada iglesia. Y es bien importante lo que continúa en el texto bíblico: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oigan, estamos en unos tiempos que, si miramos, los tiempos están difíciles. ¿Sí o no? Las posturas nuevas, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Miren, ore mucho por los inmigrantes. Son gente que Dios ama también y necesitan ser abrazados por la iglesia. Una iglesia que se reafirma en la fe tiene que mantenerse, mire, firme en las escrituras. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Y una iglesia fuerte se edifica en la palabra. Reafirmar la fe significa volver a la enseñanza sana y rechazar filosofías humanas que desvían el propósito de Dios. Hay que mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha llamado. Como segundo punto, una iglesia que se reafirma en la fe a través de la oración. No dejes de orar. Hasta aquí has vencido porque estás clamando. Hasta aquí has
logrado la victoria, aleluya, en medio de la crisis, porque estás orando, estás clamando, estás intimando con Dios. En medio del clamor Dios va a contestar. Primera de Tesalonicenses, hay un mandato de Dios en el capítulo 5, verso 17, que dice: orad sin cesar. No puedes dejar de orar. En medio de esa encomienda de Dios, óigame, la oración es como el motor del carro. ¿Qué pasa si al motor del carro tú no le echas aceite? Se piela. ¿Qué pasa si al radiador no le echas agua? Se quema. ¿Qué pasa si no le cambian los frenos al carro? Ay, mi Dios, estoy mecaneando hoy en el altar. Pero mire, la oración es la base fundamental de la fe, es la oración. Con ella nos conectamos con Dios. Así que cuando la iglesia ora, eso es diferente. Porque cuando la iglesia se une en oración y se une en la búsqueda profunda de la palabra de Dios, algo poderoso ocurre. Así que cuando la iglesia ora, Dios responde. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2 que allí estaba la iglesia? Jesús los envió: vayan al aposento, quédense allí, no se muevan de Jerusalén, y allí enviaré la promesa de mi Espíritu. Dios respondió la oración. Estaban unánimes, juntos, porque ese es el Dios que responde. Entonces, Jesús mismo enseñó la importancia de orar continuamente. Hoy vimos en la clase esa enseñanza, Lucas 18:1. Pero entonces, es necesario que la iglesia fomente tiempos de oración congregacional, pero tiempos de oración personal. Mi vida, yo como individuo, como iglesia, necesito intimar con Dios. Porque en medio de esa intimidad yo alcanzo cosas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Crear una cultura de intimidad y de oración con Dios y de intercesión los unos por los otros. Qué lindo cuando mi hermano me dice: ay, pastora, ore por mí porque estoy en esta situación. Pues mire, intercedemos por la situación. Amén. Oramos por tu enfermedad. Oramos en el momento que te sientas débil. Oramos para que Dios se glorifique. Eso es interceder los unos por los otros. Porque en medio de esa oración, algo Dios hará. Dios responderá. Óigame, como punto número 3. Una iglesia que se reafirma en la fe, permaneciendo unida en amor. Juan capítulo 13, verso 35. Mire lo que dice y escúchelo bien. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tengan amor los unos por los otros. Sí, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y cuando nosotros como iglesia nos amamos y nos mantenemos unidos, óigame, la división se va, pierde fuerza la división, porque hay una batalla espiritual que se libra en oración y unidos en amor, que el enemigo tiene que salir huyendo en el nombre poderoso de Jesús. La unidad en amor fortalece nuestra fe y da testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. Amén. De que somos sus discípulos. Así que como punto número 4, una iglesia que se reafirma en la fe
permanece firme en medio de los tiempos difíciles, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Ahí es cuando se prueba si somos o no iglesia. Aleluya. Santiago 1, 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo me gozo en la prueba? ¿Cómo yo me gozo en la prueba? Porque la fe fortalece, aleluya, tu vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, iglesia, Él ha vencido al mundo. Aleluya. Así que la fe en tiempos de dificultad es probada, sí, pero en medio de la prueba Dios nos fortalece. Óigame, ¿acaso la iglesia primitiva no enfrentó persecución? Claro, lo vemos desde los comienzos. Vemos cómo Dios libera al pueblo de Israel y llega hasta estar frente al Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Estaba siendo perseguida la iglesia, estaba en persecución, estaban amenazados de muerte, pero allí el Dios poderoso utilizó un caudillo llamado Moisés, que le dijo: Moisés, ¿por qué estás clamando en este momento? Ya te di la vara, álzala y divide el mar en dos y crucen al otro lado. ¡Aleluya! Ese es el Dios que usted le sirve, el Dios que tiene el poder de abrir el mar de tu prueba y llevarte a puerto seguro. ¡Aleluya! Así que la fe se afirma cuando confiamos en Dios en medio de las circunstancias de adversidad. Entonces, ¿cómo Dios te ha sostenido, pueblo? Dios nunca te ha fallado. Como punto número 5, y rapidito, amén. Una iglesia que se reafirma en la fe es la iglesia que cumple la gran comisión. Es la iglesia que evangeliza. Es la iglesia que sale de las cuatro paredes. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos en todas las naciones. Aleluya. Así que una iglesia con fe firme no se queda estática, se mueve. Y eso de que se mueve, aquí va la pastora, ya se salió del púlpito. Eso Sony, mami, no cojas tanto. Una iglesia que se mueve es aquella que da un paso de fe. Y que cuando da el paso de fe se mantiene firme. Porque ha conocido que el Dios que la llamó es el Dios que lo sacará en victoria. Que el Dios, aleluya, que ha estado 44 años presente, es el Dios que seguirá en el 45, en el 46. Y seguirá, aleluya, sucesivamente cada año. Porque es el Dios que no falla. Es el Dios que permanece firme. Es el Dios que te llamó a vencer en este tiempo. Es el Dios que en el nombre poderoso de Jesús puedes obtener la victoria en su nombre. Así que simplemente un paso, el de fe, me paro creyendo, me paro confiando, me paro en el nombre de Jesús, sabiendo que Él va conmigo, que Él no me falla y que orará. ¡Oh, gloria a Dios! Así que ponte a creer en la estrategia del Dios divino, que siempre obrará para bien en medio de toda situación. Óigame, la iglesia que se reafirma en la fe, vuelve a las Escrituras, se fortalece en oración, permanece unida en amor, se mantiene firme en medio de la prueba y cumple su misión evangelizadora. ¿Sabe por qué?
porque Dios nos ha llamado a permanecer firmes en la fe. Y el texto bíblico que leímos: manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Manténgase alerta, y con esto termino. Observen bien los tiempos. Estamos en tiempos proféticos de Dios. Tiempos en que no se tarda la venida del deseado de las naciones. ¡Ay, aleluya! Tiempo en que Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. Tiempo en que sonará la trompeta. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Aleluya! En medio de estos tiempos, permanece firme. Que tu fe no mengue. Permanece creyendo en Dios, porque en medio de este tiempo, aleluya, ciertamente sabemos que Dios seguirá obrando, sabemos que Dios hará, sabemos que Él no va a fallar, aleluya, y sabemos que su propósito en su pueblo se cumplirá. Amén. Así que seamos valientes en medio de estos tiempos. Actuemos con valentía, sabiendo que Dios está con su pueblo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Dios está con su pueblo. Aleluya. Y en esta hermosa mañana, yo te voy a pedir que usted se mire por dentro. Y que usted le diga al Señor: Señor, si hay algo en mi vida que impida que yo esté firme en la fe, quítalo. Si hay algo en mi vida que impida, aleluya, que yo esté firme en la fe, quítalo. Pero en esta mañana queremos ser obedientes al llamado del Señor. Un llamado, aleluya, a mantenerte firme ante Él. Un llamado a decirle al Señor: Señor, no importa lo que yo vea, no importa las circunstancias que se muevan, no importa lo que el enemigo esté tramando en contra mía, yo me paro creyendo en este día, reafirmando mi fe en que tú eres mi Dios, mi Señor, en que tú no fallarás, en que en medio de los procesos me vas a mantener firme. Aleluya. Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor: aquí estoy, Señor. Necesito de tu Santo Espíritu para mantenerme firme. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Alguien más? Aleluya. Ese es el Dios que no va a fallar. Ahí donde estás, ponte en pie. Si levantaste la manita, ponte en pie. Si puedes ponerte en pie. Yo le voy a pedir a los ancianos que puedan llegar hasta Minita. Vamos a orar por Minita. Vamos a orar por Mikey. Vamos a orar acá por nuestra hermana Olga. Aleluya. Mientras el ministerio de adoración me ayuda a cantar. Gloria a Dios.